Muy buenas tardes, sean bienvenidos, sean bienvenidas una semana más aquí a su casa, Telecastro. Sean bienvenidos y sean bienvenidas en una nueva ocasión al Lunes Deportivo, el programa que, como siempre decimos, trata de acercaros, de mostraros toda la actualidad del deporte que nos afecta tanto de manera directa como de manera indirecta. A pesar de que nuestra misión sea esa, sabemos que últimamente el deporte no pasa por sus mejores momentos en lo que se refiere a nuestro municipio. Alrededor de la provincia, los casos los positivos por coronavirus están bajando, y ya no solo fuera en los pueblos de alrededor, sino también en toda Andalucía, pero aquí en nuestro pueblo todavía parece que nos resistimos a... Nuestra pequeña inteligencia a veces nos hace resistirnos a mejorar, a ir mejorando poco a poco. Esta situación mala, pues ya lo hemos dicho en los últimos programas, pues provoca que estén las instalaciones municipales clausuradas, que estén cerradas, que el pádel también esté cerrado, que las escuelas de fútbol no tengan actividad, que no se pueda practicar ningún tipo de deporte a excepción de las categorías absolutas del fútbol, como ya les dijimos hace tiempo con el equipo senior. De hecho, los equipos cadete y juvenil, hasta que la situación no mejore, seguirán sin poder jugar. Y todavía tienen bastantes partidos, sobre todo el equipo juvenil, todavía les queda bastantes partidos por jugar, ya no solo partidos de ahora, sino aplazados de fechas anteriores. Hay también equipos que ya acabaron su andadura en sus respectivas ligas, a pesar de que su camino ya se terminó, ya finalizó, las competiciones han seguido y hoy vamos a hablar de ellas. Vamos a hablar de que ya tenemos 4 nuevos equipos de segunda división. Vamos a hablar de ellos, que uno de ellos debería ser nuestro Córdoba, pero como todos ustedes saben ha sufrido incluso un descenso encubierto. El Córdoba ha sido una absoluta vergüenza este año y no se merecía ni lo más mínimo estar en el playoff después de mostrar lo que ha mostrado con la plantilla que tiene. También vamos a hablar de la fase de ascenso del playoff de la primera andaluza senior, donde estuvieron los nuestros a punto de ser clasificados, de clasificarse. Básicamente lo que hay un curso entre los 4 primeros, primero contra el cuarto, segundo contra el tercero. Ahora hablaremos también de ello. Por lo tanto, en cuanto al fútbol sala, sí sigue las respectivas competiciones, y por lo tanto hablaremos de ellas, pero vamos a explicarlo todo un poquito más aquí en nuestro sumario. Bueno, como ya le hemos adelantado, como le hemos dicho anteriormente, equipo cadete del Club Deportivo Castro del Río Cajasol no disputó. Equipo juvenil tampoco, han reiniciado la liga para ellos. Todavía hasta que no bajemos de nivel de alerta en nuestro municipio no vamos a poder volver a ver fútbol. El equipo senior en su caso sí pudo jugar porque la Junta de Andalucía estableció en el protocolo que los equipos absolutos sí podían disputar a puerta cerrada los encuentros, evidentemente, pero aquí en nuestro pueblo todavía tenemos la incidencia totalmente disparada y por lo tanto a día de hoy es totalmente imposible poder ir a las gradas a disfrutar del fútbol. En una época en la que venimos pasándolo, bueno, en los estadios se han sentido los jugadores y las jugadoras los deportistas y las deportistas bastante solos, y que ahora, como ustedes como hemos estado viendo todo y también ustedes, poco a poco, incluso en algún equipo, en algunos estadios de primera, ya se dejó entrar público. En la liga inglesa también se dejó entrar público, en las categorías inferiores como en la segunda B y demás, también se ha ido poco a poco, progresivamente dejando entrar público, y aquí hemos podido disfrutar cuando la situación lo ha merecido de público. Por lo tanto, es una lástima que veamos como en todos los lados está la cosa bastante mejor y admiten público, y aquí pues no nos abren ni las instalaciones municipales por la falta de responsabilidad, por así decirlo, de más de una, y por la maldita enfermedad. Por lo tanto, eso en cuanto al equipo cadete y al equipo juvenil. El equipo senior también terminó su liga. La semana pasada estuvieron aquí con nosotros el presidente del Club Deportivo Castro del Río Cajasol y también Fran Villatoro, uno de los jugadores peso pesado de la plantilla, para hacer ese balance de temporada que les trajimos aquí. Y lo que vamos a hablar hoy es que pasado fin de semana se disputó la ida de las semifinales de esa liguilla de ascenso, que lo único que
que enfrenta pues de esos 4 primeros equipos. El Cabra, que era el primero, enfrentó al Lucena, al Lusecor, en casa de Lusecor primero, la vuelta en casa de Cabra, y el segundo clasificado, el Atlético Palma del Río, visitó en este primer partido de la ida del playoff al Aguilarense. Ambos encuentros tuvieron idénticos resultados. 0-1 en el caso de Cabra, con un gol en el último minuto, bastante igualado el partido, lo hablaré un poco de él. Y 0-1 también el Palma del Río. Aquí al contrario, se adelantaron muy pronto los palmeños. Por lo tanto, Cabra y Palma del Río, primero y segundo, toman la iniciativa y verán cómo tendrán que defender esa renta mínima, pero también ese gol fuera de casa en sus respectivos feudos. Vamos a dar un pasito más y tenemos que decir pues que respecto a los equipos que hablamos de la segunda división B, vamos a hablar de los 4 equipos que han ascendido a la segunda división y que tienen bastante influencia. También vamos a hablar porque uno de los equipos que estaban en nuestro grupo estuvo a punto de ascender y cayó finalmente. Estamos hablando de Lucas Murcia, que cayó 1-0 contra el Ibiza de nuestro paisano de Javi Lara. El Ibiza, nuevo equipo de segunda división. Otro equipo de segunda división que pocos esperaban es el Amorebieta, que ascendió tras imponerse al Badajoz por 0-1. Los otros 2 equipos que ocupan esas 2 últimas plazas de ascenso a la segunda división son la Real Sociedad B, que lamentablemente y muy a nuestro pesar eliminó un equipo andaluz como es el Algeciras después de una temporada de ensueño del equipo de la provincia de Cádiz. Espectacular la temporada del Algeciras y eso que se adelantó en el marcador y vio como en la prórroga encajaba ese 2-1 que ya hacía prácticamente imposible voltear el marcador. Una pena y mucho ánimo a la familia de Algeciras de aquí. Y el otro equipo que ascendió a segunda división fue el Burgos, de nuestro antiguo jugador, no mentira, nuestro antiguo jugador Miquel Saizar juega en el Amorebieta, que le felicitamos por el ascenso. Y ahora en el resumen, que después que les vamos a mostrar, verán qué paradón hizo. El Burgos de Saúl Berjón, que anotó ese 1-0, pues un equipo que llevábamos sin ver en la segunda división, pues yo no había nacido, desde luego, creo todavía, y por lo tanto, otra de las grandes sorpresas en respecto a lo que viene siendo el ascenso a la segunda división. Por lo tanto, equipos ascendidos: Ibiza, Amorebieta, Real Sociedad B y Burgos. Veremos los resúmenes de esas finales de playoff ahora después a la vuelta de publicidad. Seguimos y cabe decir también que no ha habido esta semana, el Córdoba Club de Fútbol Femenino no ha jugado, ha habido una semana de descanso para afrontar la última jornada con las mayores garantías posibles. La última jornada se disputará el siguiente fin de semana, el que viene ahora, y las nuestras pues ya han certificado estar allí en lo más alto de ese grupo para no descender, y se enfrenta pues al Levante B, equipo que empezó muy bien en esta liguilla nueva, pero al final ha ido desinflándose poco a poco. En la ida pues goleamos a levantinistas pues por 4-1. Eso respecto al fútbol femenino. Y ahora respecto al fútbol sala, el Club Deportivo Córdoba Caja Sur selló y finalizó la temporada de la mejor manera posible, ganando por 6-3 al Ejido en un partido que les costó un poco a la de Juanma Cubero al principio. Ahora lo veremos en el resumen. Les costó porque se vieron incluso por debajo del marcador, pero finalmente se impuso la lógica. Vistalegre siguió siendo el fortín que lleva siendo durante toda la temporada, y las nuestras ganaron por 6-3, certificando así el liderato absoluto y total de ese grupo. Veremos a ver a partir de ahora cómo se desarrolla las siguientes fases de ascenso y se lo traeremos aquí en primicia. Y por último, hablamos del Córdoba Patrimonio, que protagonizó un ridículo espantoso, visitó a Loparulo Ferrol, tenía una oportunidad espectacular de distanciarse del descenso a falta de las 2 últimas jornadas que quedan, porque quedan 2 jornadas, los nuestros están fuera del descenso pero muy próximos, hay equipos que están por debajo nuestra con menos partidos. Veremos a ver cómo acaba la cosa. Visitaron la cancha de Loparulo Ferrol de Maca, del ex entrenador cordobesista,
equipo que es el colista, equipo que estaba ya descendido de hace varias jornadas, y los nuestros perdieron por 4-3. Incluso en declaraciones posteriores de partidos, jugadores de Califas pues dijeron que habían regalado completamente el encuentro, y es la sensación que se nos queda después de haber visto cómo se desarrolló el partido. Incluso nosotros empezamos perdiendo, conseguimos darle esa vuelta al marcador de un 2-0 a un 2-3, y finalmente el Oparulo pues volteó de nuevo la partida. 4-3 para los de Ferrol y serios problemas para el Córdoba, que este partido, estos 3 puntos hubieran sido espectaculares, hubieran sido prácticamente casi salvadores. Esto es de todo lo que vamos a hablar en la jornada que viene ahora, en el programa de ahora. Nos vamos unos escasos minutitos, poquito tiempo a publicidad, y a la vuelta pues nos metemos en faena y empezamos hablando de lo que hemos dicho, de esa fase de ascenso de los seniors que arrancó el pasado fin de semana. Ahora volvemos. Hasta ahora. Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas de nuevo. Después de este ratico de publi, pues ahora vamos a empezar pues, hablando del ascenso, del playoff de ascenso de senior, al cual nuestro equipo no pudo, lamentablemente, clasificarse, estuvo a punto. Y pensábamos que, bueno, no sé lo que pensaban ustedes, pero esas 4 primeras plazas, porque es que, claro, es un poco follón. Primero fue la liga regular, luego esos 4 primeros de cada grupo jugaron una fase de ascenso, una liguilla de ascenso, la cual jugaban los 4 primeros. Los 4 primeros es el primer clasificado contra el cuarto y el segundo contra el tercero. Ida y vuelta. Y pues entre ellos los que se enfrentaran, bueno, los que ganaran de estos partidos, pues jugarían la final. En este caso los emparejamientos fueron Cabra, Atlético, Club Deportivo Egabrense contra el Lusecor, que quedó cuarto, y el Palma del Río, que quedó segundo contra el Aquilarense. Primero en casas de los respectivos, de los que estaban más abajo, del tercero y cuarto. Por lo tanto, este fin de semana, ahí vamos a ver los resultados, ahí lo tienen, se los vamos a mostrar. Pero claro, básicamente lo que le hemos dicho era que Lusecor 0, Egabrense 1 y Aquilarense 0, Palma del Río 1. Primero se juegan en los campos de los que están clasificados más hacia abajo, y luego pues la vuelta tendrán que defender ese resultado de Egabrense y Palma del Río en sus respectivos estadios. Lo tienen bastante bien, la verdad. 0-1 y 0-1, un gol fuera de casa. Ustedes saben la importancia de anotar fuera de casa. Partido con resultados iguales, con dinámica parecida, pero en cuanto a la dinámica goleadora no. Le explicamos, el Lusecor contra el Egabrense fue un partido igualado. Verdaderamente ustedes saben la categoría y el plantel de juego que tiene Egabrense este año y esta temporada, que ha ganado prácticamente casi todos los partidos, a excepción de 2 partidos, todos los que ha disputado prácticamente lo ha ganado, y con un juego espectacular, rápido, combinativo, tremendo, y un equipo muy goleador. Sin embargo, les costó, porque el Lusecor también es uno de los equipos que mejores defensas tienen, ya lo demostraron aquí en Castro, que nos ganaron por 0-1 cuando tan solo tiraron una vez a portería entre los 3 palos. Los nuestros fallaron bastante, pero ahí tienen la maraña y el trabajo defensivo, el trabajo duro que hace el Lusecor, y que evitó pues la goleada de Egabrense. De hecho, el Egabrense anotó el 0-1 en el minuto 89. Cuidado, o sea que les costó bastante a los de Cabra anotar el gol. Fue en los últimos instantes. Y finalmente pues se llevan una victoria y un gol muy, muy, muy valioso de vuelta a las tierras egabrenses, que verán cómo su equipo defenderá ese resultado la siguiente semana. Y cómo no, y por qué no, pasar a la siguiente ronda y enfrentar pues al Palma del Río o al Aguilarense, que, ahora pasamos, tuvieron el mismo resultado. Sin embargo, sí, el Egabrense ganó por 0-1 con un gol de Nomo casi en la recta, casi no, casi en el pitido final, sí, en el minuto 89, pues al contrario el Aguilarense cayó por 0-1 contra el Palma del Río, y el Palma del Río anotó su gol aproximadamente en el minuto 3, entre el 3 y el 4, con un gol de Domenech. Ahora veremos, después de un rebote que se queda el balón dentro del área a la salida de un córner.
0-1. Este partido sí estuvo bastante más igualado porque el aguilarense jugaba en su propia casa y hay más igualdad entre Aguilarense y Palma del Río porque Gabriense, ustedes saben que es el equipo que más ha despuntado de toda la primera andaluza senior de Córdoba, de las dos ligas. Era el mejor equipo por plantilla, por juego y por todo. Y ustedes saben que el Gabrense era muy complicado que perdiera porque tan solo ha perdido 2 partidos. Es verdad que el equipo de Palma del Río es el segundo mejor, pero este partido, visto lo visto, eran 2 equipos que ya se conocían de la fase de grupos, jugaban en casa de Aguilarense, un partido de eliminatoria doble vuelta, pues resulta bastante igualada la cosa y tal fue así. Aguilarense las tuvo para empatar, causó mucha mella que el Palma del Río se adelantara muy rápido en el marcador con ese gol de Doménez, como hemos dicho, y a partir de ahí es verdad que te pesa una losa, es como si te pesara una losa muy grande el hecho de ir perdiendo y de saber que estás perdiendo durante todo el partido. Eso le pesó bastante a Aguilarense y que le provocó pues como impotencia, ansiedad a la hora de tratar de buscar la igualada. Palma del Río a partir de ese gol jugó bastante más tranquilo, también pudo agrandar la distancia en el marcador, como ahora veremos, pero verdaderamente el resultado podríamos decir que en cuanto a ocasiones podría ser justo. Así que vamos a ver ahora unas cuantas imágenes del partido que como decimos pues fue muy igualado y que pues nos ofreció Aguilar Antena en directo vía streaming por YouTube. Esta chavala que también estuvo aquí en Castro para emitir el partido cuando jugamos, nuestro equipo disputó el encuentro contra el Aguilarense. Y fíjense que al principio del partido incluso fíjense los globos, lo bien decorado que tenía, había muchas ganas de fútbol en el Estadio Municipal de Aguilar. También sacaron unas cuantas, bueno, no bengalas de estas con humo, con los colores de Aguilar, pero verdaderamente fue una lástima. Y aquí llega la jugada del único tanto del partido, el balón dentro del área, se queda suelta en el punto de penalti, el Doménez, el número 12 Doménez, pues con pierna izquierda se le encuentra, bate al portero de Aguilar, al portero aguilarense, a Juan José. Fíjense que intenta rematar a José Luis, intenta rematar a González, el balón queda muerto y Doménez pues que casi ni si lo piensa, en cuanto ve la pelota que está allí a bote pronto, un poco anterior al punto penalti, dispara y es muy complicado para el portero, ya no solo el balón está muy cerca, el tiro es muy cercano, tiene muy poquito tiempo para reaccionar, prácticamente es casi imposible que el portero haya visto algo porque no solo es que estuviera muy cerca, sino que es que encima cuando Doménez tira tenía pues una maraña de jugadores delante, estaba Antonio Manuel, estaba Lucena, estaba González, no, González el que mete centro, estaba el otro central, perdón, estaba Hidalgo, o sea que se suma que el balón, el tiro es muy cercano y que también había muchísimos jugadores delante, es complicado. Pues como decíamos, a partir de ese gol, el Palma del Río se mostró tranquilo, lo que pasa que claro, y aquí vemos una jugada de muchísimo peligro de Aguilarense, que fíjense cómo se queda la pelota, un poco más adelante de la frontal del área, y Lucena pues con la pierna izquierda se va la pelota demasiado alta. Era una jugada muy buena, combinativa, ese balón filtrado ahí como Lucena viene desde atrás desmarcándose. Y esto es una de las últimas del partido, un lanzamiento de falta del número 5 de Jesús Toledano que se va por muy poquito porque toca en la barrera, pero es de las últimas jugadas más claras del encuentro para el aguilarense. Aquí vamos a ver la repetición, aunque parezca que no, se fue por muy poquito la pelota, se fue por muy poquito. Y pues, finalmente Aguilarense lo intentó mucho, pero Palma del Río también estuvo muy expeditivo, se puso el mono de trabajo. Palma del Río se mereció la victoria. Como decíamos, Palma del Río y Gabrense son los 2 mejores equipos que había en la división. Nos hubiera gustado también ver a uno de los grandes equipos que lo hemos dicho en más de una ocasión en este programa y que la suerte y la fortuna nos la sonríe este año,
como es el Villanueva. Me hubiera gustado mucho ver al Villanueva enfrentar tanto al Cabra como al Legabrense como al Palma del Río. No ha podido ser posible. Vamos a dejar ahora la segunda división B, en la primera andaluza senior. Y vamos ahora con la segunda B, la división en la que está el Córdoba Club de Fútbol, que sufrió un descenso de categoría. No volvemos a decir que la temporada del Córdoba ha sido patética, ha sido nefasta, ha sido ridícula. Y el problema no es solo eso, el problema es cómo afrontar el futuro, porque el Córdoba no es que no se haya mantenido, sino que es que encima ha bajado una división. Mínimo nos hacen falta 2 años para volver a la división de plata del fútbol español. El Córdoba, con la plantilla que tiene, ha demostrado no merecerse absolutamente estar entre los mejores equipos de la segunda B, que por plantilla está más que claro que podría estarlo. Pero la dirección este año también ha empañado un poco lo que es el equipo. No se ha acertado tampoco en la tecla respecto al entrenador. Se han sumado muchas circunstancias y finalmente el Córdoba no ha podido ni siquiera estar en la primera de todas estas divisiones que ya en otros programas le hemos explicado, ni siquiera ha podido estar en la primera. Pero entonces hoy vamos a hablar también de los equipos que sí han ascendido a la segunda división, de los 8 equipos que después de una temporada regular de fase de ascenso, de incluso varias eliminatorias, llegaron a la fase final y algunos se han quedado en el camino, otros han alcanzado la gloria. Los equipos que han alcanzado la gloria, ya lo hemos dicho antes, el Ibiza de Javi Lara, el Amorebieta, la Real Sociedad B y el Burgos. Equipos bastante sorprendentes porque verdaderamente el Burgos llevaba muchísimos años sin estar en segunda. La Real Sociedad B, si no me equivoco, probablemente sea la primera vez que asciende a la segunda división. Y el Ibiza, pues es un equipo que lo que viene siendo lo que es el actual Ibiza, es un equipo que se fundó en el año 2014-2015, cuando desapareció el otro club que había en la ciudad, que prácticamente el Ibiza es el heredero del club que se extinguió, pero tuvo que empezar desde lo más bajo. Y fíjense que tan solo 5 o 6 años ya está en la segunda división. Es un gran logro. La Real Sociedad B, como hemos dicho, yo pienso que nunca ha estado en la segunda B. En la segunda, perdonan. El Amorebieta tampoco, porque es un club también bastante joven. Y ya está. Y el Burgos, pues muchos años sin estar en segunda. Vamos a ver cómo quedaron los encuentros. Cabe decir que para ser unos play-offs ninguno se solucionó en la tanda de penalti. Fíjense, la Real Sociedad B eliminó al Algeciras, que fue el que se quedó líder del otro grupo que estaba a la par nuestra del Córdoba. El Algeciras, nosotros jugamos contra el Algeciras el año pasado. El Burgos pues ganó 1-0 al Athletic B con un gol de Saúl Berjón en los instantes finales. El Ibiza pues se impuso 1-0 al equipo que se quedó líder de nuestro grupo. Bueno, junto con el Linares, los dos equipos en la cabeza de la tabla, el UCAM Murcia, el Linares se quedó en mitad del camino. Y el Badajoz, lamentablemente, pues cayó 0-1 contra el Amorebieta. Enhorabuena al Amorebieta. Y decimos lamentablemente porque toda esta fase de ascenso se ha celebrado en Extremadura, entre el campo del Vivero del Badajoz y el Francisco de la Era del Extremadura. Ahí es donde se han jugado las diferentes eliminatorias. Por lo tanto, vamos a lo que decíamos. En primer lugar, pues vamos a hablar del primer partido que vamos a ver aquí. Vamos a ver los 4 resúmenes de los encuentros. Y el primero pues fue el primero que vamos a ver es el Real Sociedad B 2, Algeciras 1, en el que veremos 2 goles de total locura, no locura, de total infortunio, por así decirlo. El Algeciras se adelantó en el marcador con un gol en propia de Real Sociedad B. Luego el Algeciras se anotó un gol en propia y en la prórroga vio como la Real Sociedad, el filial vasco,
le daba la vuelta al marcador y ya pues escaso tiempo de reacción para el equipo de la provincia de Cádiz. Una pena para el Algeciras, que ha hecho una temporada colosal, espectacular, tremenda, pero en el último pasito de todo ha caído. Es una lástima, esperemos que el año que viene esté también por ahí peleando por ascender a segunda. Tenemos claro que lo va a ser seguro. Y ahora vamos a ver el resumen del partido de ese Real Sociedad B 2, Algeciras 1.
Bueno, después de ver cómo la Real Sociedad B le dio la vuelta al partido, al pobre Algeciras, que ya hemos dicho que hizo una temporada espectacular, que ha hecho una temporada tremenda, vamos a hablar del Ibiza, el Ibiza de nuestro paisano, del jugador cordobés y también, que fue cordobesista, Javi Lara, que ha sido capaz de llevar a su equipo en volanda hasta la segunda división. El partido fue bastante complicado, se enfrentó a un rival muy duro como lo es el UCAM Murcia, equipo que estuvo en nuestro grupo, que lideró y que comandó el grupo junto a Linares y junto a Linares y el UCAM Murcia. Fueron los dos equipos punteros de la división. Lo destacable, bueno, el Ibiza ganó por 1-0 con un gol de penalti de Caín en torno al minuto 70, pero lo destacado del Ibiza es que tiene 6 años de vida. El antiguo Ibiza se tuvo que disolver y este Ibiza, esta Unión Deportiva Ibiza, tiene 6 años de vida. Se creó en 2014, entre la 2014 y 2015, y ya está en segunda división. Un mérito tremendo y espectacular del equipo balear. Por lo tanto, nuestra más sincera enhorabuena al equipo de las Islas Baleares. Y ahora vamos a ver el resumen de ese partido, de ese Ibiza 1, UCAM Murcia 0.
después de ver cómo ascendía también a segunda el Ibiza, vamos a ver ahora cómo fue el ascenso del Burgos a segunda, su vuelta a la segunda división, pues ni más ni menos que 19 años después. Le decíamos que yo no tenía uso de razón desde que el Burgos estaba en segunda. Yo sí había nacido, pero yo no recuerdo tener uso de razón de ver al Burgos en segunda división. 19 años ha tardado el equipo leonés de Castilla y León en volver a la categoría de plata del fútbol español, y lo hizo con un gol del conocidísimo y del gran futbolista como lo es Saúl Berjón, que anotó un gol en nada más iniciarse la segunda parte de la prórroga. Ahora veremos el gol. El equipo al que se enfrentó y que eliminó, pues al Athletic Club B, o el filial del equipo vasco, que fíjense que los dos filiales de la Real Sociedad B terminó ascendiendo y el del Bilbao ha caído, pero fíjense dónde estaban los dos filiales vascos, ¿eh? Hay que tomárselo en serio. Pues como decíamos, el Burgos vuelve a segunda después de casi 20 años con ese gol de Saúl Berjón en la prórroga, en un partido muy igualado y en un partido que seguramente la gente de Burgos no olvidará nunca. Ahí tienen el resumen.
Tras ver ese gol agónico de Saúl Berjón, en la segunda parte de la prórroga, como le hemos dicho, que le dio el ascenso al Burgos frente al Bilbao B, ahora vamos a ver ya para finalizar el último partido de ese ascenso en el cual se saldó con una victoria de la Amorebieta, que asciende por primera vez en su historia al fútbol profesional, a la segunda división del fútbol español. El equipo damnificado, el equipo que encima jugaba en casa, el Badajoz, equipo que el año pasado estuvo en nuestro grupo y sabemos todos de la calidad y del plantel bueno que tiene el Badajoz, que ya el año pasado disputó la fase de playoff de ascenso y no le fue muy bien, igual que esta, lleva ya varios años intentando el ascenso el equipo extremeño y no hay manera. Lamentablemente esta vez pues podríamos decir que casi que se lo mereció más que el Amorebieta, pero el Amorebieta fue a anotar su gol en torno al minuto 20 y supo guardar y tender muy bien la ropa. El Amorebieta mostró una solidez defensiva tremenda, también su portero salvó más que una, un viejo conocido de la afición cordobesista como lo fue Mikel César, portero nuestro varias temporadas tanto en segunda división como cuando se ascendió a primera. Fue su última temporada en el equipo cordobesista. La Amorebieta asciende, como hemos dicho, por primera vez en su historia a la categoría de plata y milita por primera vez en su historia en el fútbol profesional. Enhorabuena a los vascos y vamos a dejarles con el resumen de ese Club Deportivo Badajoz 0, Amorebieta 1.
coloque en el estadio siguiendo las indicaciones de tribuna y preferencia. Repetimos, grada alta de tribuna. Por favor, el estadio, Deportiva Amorebieta asciende a segunda división. Pues ya está, ya hemos visto todos los equipos. Enhorabuena de nuevo a Amorebieta, a Burgos, a Divisa y a la Real Sociedad B por ascender, por ese ascenso a la categoría de plata del fútbol español. Lo que ocurre es que todavía existe una tremenda y una imperiosa igualdad en la segunda división. Todavía no sabemos qué equipos son los que van a descender totalmente. Ya hablaremos de ello en las próximas semanas, aunque sea de pasada, ¿no? Pero todavía está por decidir, restando jornadas de la segunda división, pero todavía queda mucha tela por cortar respecto a la parte del descenso. Lo que sí sabemos es que tanto Español como Mallorca son nuevos equipos de la primera división. Enhorabuena. Y ahora vamos a hablar del fútbol sala, vamos a hablar del Club Deportivo Córdoba, Caja Sur, que disputaba su último partido de la temporada. Lo hacía en casa, lo hacía en Vistalegre contra el Ejido, equipo al que pudimos doblegar en la primera vuelta de esta fase de ascenso por 1-2, por la mínima, partido que le costó mucho a la Guerrera. Sin embargo, esta vez iban a Vistalegre, iban al Fortín, iban a la fortaleza total de las cajistas y les costó a las nuestras, les costó, pero finalmente ganaron por 6-3. En Vistalegre no se escapa absolutamente nada. 6-3 ganaron las nuestras en una primera parte loca, de una locura espectacular. El partido quedó 6-3, pero que en el primer tiempo acabó 5-3. Y es que a los 8 minutos ya iban 3-2 las nuestras ganando después de empezar adelantándose y que le dieran la vuelta, O sea, tremendo. Pero primero vamos a ver los resultados del resto de la jornada. Y que de todas maneras daba igual el resultado que diera, que las nuestras dependían de sí mismas. Perdón, quedaron 8-2, no 6-3, perdonen. 8-4, perdonen, no 6-3. Las nuestras dependían de sí mismas para ser las primeras, es decir, que en cuanto ganaran, siempre y cuando ganaran, iban a quedar liderando el grupo, y así fue. Ahí ven ustedes que el partido de la Unión Deportiva La Cruz contra el Torreblanca no se pudo disputar por brote de virus. El Guadalcacín cayó 1-3 contra Algaida, el Torcal ganó 5-3 al Alcantarilla y las nuestras pues ganaron 8-4, perdonen que antes me he equivocado, 6-3 no, 8-4. Lo que quería decir que en el primer tiempo ya quedaron 5-3, no 6-3. En el primer tiempo se anotaron una gran cantidad de goles, 5-3, se fueron al descanso. Y a la vuelta pues se ha anotado el 6-3, 6-4, 7-4 y 8-4. Ahora lo vamos a ver. Pues como decíamos, locura de partido, porque a los 8 minutos, o sea, 8 minutos transcurridos, ya íbamos 4-2. Pero no se lo pierdan, que 2 minutos después, en el minuto 10, Imasos anotó el 5-2. O sea, una tremenda locura de primer tiempo. Las nuestras empezaron ganando con un gol de la capitana, de Marichu. Vieron cómo se veían empatadas a los 2 minutos con un gol del Lau en propia. Las visitantes, las almerienses, se volvieron a adelantar en el marcador con un gol de Rocío Molina. Y todo esto estamos hablando que en el minuto 3 iban 1-1, en el 6, 1-2. Pero es que nada más sacar de centro, África anotó el 2-2. Pero es que justo cuando sacan de nuevo de centro, o sea, nada más anotar África a los 2, a las 2 o 3 jugadas, anota Celi el 3-2. Estamos ya en torno al minuto 7, minuto 8, y en el minuto 3, pues Tere anota el 4-2. En el minuto 8 se anota el 3-2 y el 4-2. Y en el minuto 10, Isma Soho pone el 5-2. Antes del descanso, volvería a corta distancia la almeriense con un gol de Sandra. Y en el segundo tiempo, pues como ya le hemos dicho, se anotó el 6-3, el 6-4, el 7-4 y el 8-4. Partido que les costó el primer tiempo a las nuestras,
Le costó bastante, sobre todo al inicio del encuentro salieron un poco dormidas a pesar de que se adelantaron en el marcador. En 2 jugadas rápidas ven cómo te remontan, pero luego supieron reponerse y, como le hemos dicho, el primer tiempo pues lo terminaron ganando por 2 goles de ventaja, por 5-3, que no está nada mal a pesar de encajar 3 goles. Las nuestras, es sorprendente decirlo porque claro, no estamos acostumbrados a que las nuestras encajen tantos goles, normalmente suelen encajar 1 o 2. Pero lo importante es que finalmente la victoria cayó del lado cajista, los 3 puntos se quedaron en Vista Alegre y permiten pues que las nuestras hayan acabado como primeras de grupo. Vamos a ver ahora el resumen que nos facilita, como siempre decimos, el equipo de prensa del equipo, el equipo de prensa del Club Deportivo Caja Sur, y ahí tienen imágenes de lo que sucedió en Vista Alegre. Ahí tienen la jugada del primer gol, cómo Tere se arrincona y finalmente queda esperando con la caña preparada la capitana Marichu, anota el 1-0, pero es que en el mismo minuto, minuto 3, es cuando Romera pues saca esa falta, el balón rebota en Laura y se aloja dentro de la portería. Este es el segundo gol del partido, el segundo gol obra de Rocío Molina, y aquí ya vemos el 2-2. Con ese balón que tira Tere desde la banda, el rebote cae ahí muerto y pues es África la que pone el 2-2. Ahí han visto ustedes imágenes del 3-2, de ese gol de Seli, y justo en el mismo minuto que se anotaba el 3-2, llegaba el 4-2, obra de Tere. Fíjense, es una jugada un poquito enrevesada, pero es que es una locura, o sea, íbamos ya 4-2, ese es el 5-2 ya de Inmasó en el minuto 10, pero es que íbamos 4-2 y tan solo habían transcurrido 8 minutos de partido. Y fíjense que antes de que acabara el primer tiempo, qué buena jugada, han visto cómo Sandra pivotea después de recuperar la pelota y anota ese 5-3. Segundo tiempo ya, ese es el gol de Rocío, que fusila va a la contra y a pesar de que va pegada a una defensa, junto con una jugadora visitante, una defensa y otra más al lado, fusila de un tremendo disparo a la portera. Ahí tienen ese 6-4, ese 7, aquí vamos a ver el 7-4 de Liwen, con una jugada a la contra bastante rápida por parte de las nuestras. Y fíjense, aquí ya está el último gol del partido, espectacular, tremendo, excelso, el gol de Tere, que dispara desde más allá de la línea discontinua y el balón se aloja por la escuadra de la portería de Paula Escobar. Espectacular ese último gol, que queremos que lo vieran ustedes. 8-4, final. El Club Deportivo Córdoba Caja Sur se clasifica como líder del grupo de esta fase de ascenso, y en los próximos programas pues hablaremos de cómo va a ser su andadura en los playoffs de ascenso a la segunda división, a la primera división del fútbol sala femenino español. Ojalá sea así, las nuestras ya han militado allí, incluso han ganado algunas que otras ligas en la primera división, y vamos a ver ahora entonces cómo son esas eliminatorias de ascenso y cómo encuadran las nuestras dentro de ellas y si finalmente pues consiguen ascender. Ahí es como queda la tabla. Fíjense que ya lo hemos dicho, primera de grupo, por un punto más que el Atlético Torcal, que era el equipo que nos acompañó pues desde nuestro grupo hasta aquí. 61 puntos la nuestra, 60 el Atlético Torcal. El Alcantarilla es tercero con 55 y la Algaida es cuarta con 46. La Unión Deportiva La Cruz tiene un partido menos, pero bueno, tiene 40 puntos, poco mucho podrá tener 43. Elegido sexta con 24, Torreblanca séptima con 23, también un partido menos, y el Guadalcacín pues octava con 32 puntos. Y así es como ha quedado finalmente la segunda fase, la segunda parte de la liga de nuestra guerrera, con ese liderato, después de ese 8-4 contra el Ejido. Fase de ascenso espectacular. El único borrón fue esa derrota contra el Alcantarilla en feudo del Alcantarilla. El único equipo que más o menos ha sabido tratarnos, ha sabido darnos caña.
Ahora vamos del fútbol femenino al Córdoba Patrimonio, que disputó partidos entre semana. No el fin de semana no disputó ningún encuentro. Disputó partidos entre semana y fue lamentable porque era una oportunidad de oro para alejarse del descenso, para tener ya pie y medio en la primera y no tener que preocuparse más ni mirar el resto de partidos, ni mirar lo que nos queda, ni lo que vamos a hacer y lo que no vamos a hacer, porque visitaban la cancha del colista, del Oparrulo Ferrol, del equipo de Maca, del exentrenador cordobesista. ¿Qué ocurre? Pues que el Oparrulo Ferrol es el último y que estaba ya descendido, no se jugaba absolutamente nada, le daba lo mismo ganar que perder que empatar. Pues los nuestros empezaron perdiendo 2-0, remontaron 2-3 y finalmente en los 5 últimos minutos vimos como los locales, los gallegos, les daban la vuelta al marcador. Se ponían por 4-3, ganaban al Córdoba y, como hemos dicho, es una pena, es patético, porque es que no, incluso los mismos futbolistas, no sé si fue Pablo del Moral o Jesús Rodríguez el que dijo al final del partido que habían regalado los 3 puntos. Totalmente de acuerdo. Es ridículo, espantoso. Bueno, vamos a ver el resto de resultados de la jornada, porque tenemos ya nuevos líderes de la liga. Ahora lo veremos en la clasificación después, pero primero vamos a ver los resultados. El Rivera Navarra se impuso 1-4 a la Antequera, el Betis 3-1 al Peñíscola, que el Peñíscola haya perdido no viene muy bien, pero es que fíjense, si llegamos a ganar hubiera sido mejor. El Oparrulo Ferrol 4-3 al Córdoba, los nuestros, el Osasuna Magna cayó 3-6 contra el Zaragoza, el Barça 1-4 al Rubén Burela, el Santa Coloma le ganó 4-3 al Valibal de Peñas. En el encuentro total de la jornada, en uno de los encuentros totales de la jornada, porque fueron estos dos, el Levante se impuso 4-3 al Inter y el Pozo 3-2 al Jimbe Cartagena. El Palma sigue con su pie firme, 0-5 al Jaén. Con esta victoria y el resto de resultados, malos partidos que ya se jugaron, que estaban pendientes, el Pozo es el líder del grupo. Bueno, a lo que íbamos. El Córdoba, una pena. Una pena porque la situación, al menos no están dentro del descenso, la situación es muy delicada. Después de la segunda vuelta espectacular que han hecho, en la que se le ha ganado al Jimbe Cartagena, en la que se le ha ganado al Levante, en la que ha habido partidos espectaculares, tremendos, dignos. Vamos ahora contra el Oparrulo Ferrol y perdemos. Chunga la cosa. Primer tiempo en el que no ocurrió nada, 0-0, todo ocurrió en el segundo tiempo. Y tal y como os decíamos, a los 3 minutos llevamos perdiendo 2-0. Simisu puso el 2-1, Bollos puso el 2-2, incluso fuimos capaces de adelantarnos, de ponernos 2-3. En el minuto 32 Simisu puso el 2-3 también. Pero 2-3 que restaban 8 minutos, que hemos dicho muchas veces, en el fútbol sala puede pasar de todo en muy escaso y muy corto periodo de tiempo. En el 34 nos anotaron el 3-3 y en el 37 el 4-3. Una pena y, como decíamos, una oportunidad de oro desaprovechada, porque es que era un partido que parecía bastante asequible de ganar. Ha habido partidos que se han ganado que uno los veía y decía, uff, veremos a ver por dónde sale la cosa. En cambio parecía que se podía ganar, pero bueno, no le vamos a dar más vueltas. Vamos, désela a ustedes ahora, dánsela a ustedes o denle las vueltas que quieran ahora en el resumen que le vamos a dejar del partido. Vamos a sufrir un poquito más después volviendo a ver el encuentro, pero es lo que toca. Así que vamos a ver el resumen del encuentro de ese Oparrulo Ferrol 4, Córdoba Patrimonio 3.
Después de ver la lamentable derrota del Córdoba, 4-3 contra el Oparrulo Ferrol de Maca, de nuestro entrenador, del entrenador que nos llevó a la primera división, que nos llevó al ascenso, pues vamos a ver cómo queda la tabla clasificatoria, porque también tenemos nuevo líder. Vamos a ver cómo están las cosas tan apretadas, tanto por arriba como por abajo. Aunque verdaderamente ustedes saben que aquí lo que se cuenta, que verdaderamente aquí ahora hay un playoff de ascenso que disputan pues los que están más arriba de la tabla, concretamente los 8 primeros. Los 8 primeros disputan ese playoff y ya luego pues están los que disputan el descenso, que son los 3 últimos, y el cuarto pues disputan un playoff para evitar el descenso. Bueno, ya lo ven ustedes, primero ya tenemos un nuevo líder, el Pozo, ya tiene los partidos a la orden del día, tenía varios partidos atrasados y aplazados, y ahí fíjense, 65 puntos tiene el Pozo, pero es que fíjense la igualdad tremenda que hay. El Palma Futsal tiene uno menos, 64, lo mismo que el Levante, y ahora todos tienen los mismos partidos. El Jimmy Cartagena es cuarto con 61, el Barça quinto con 60, el único que tiene un partido menos, el Inter, que tiene 51 puntos y 31, ya remota posibilidades de quedarse cerca del liderato, pero sí de clasificarse para ese playoff de ascenso. El Santa Coloma es séptimo con 44, y el último equipo que está ahí es el Albal y Valdepeña, pero porque le gana el gol a ver al Betis, porque el Betis es noveno, pero tiene también los mismos puntos, 43. Por lo tanto, por eso decimos que está apretada la cosa tanto por arriba como por abajo. Y no solo eso, vamos a la segunda parte de la tabla. Si el noveno tiene 43, fíjense,
El 10º tiene 42, que es el Zaragoza, y el 11º, o el 11º, que es el Rivera Navarra, tiene 40. Está la cosa muy, muy igualada. Y tampoco se separa tanto, porque fíjense que el Jaén tiene 38 y nosotros 37. Complicado aún así. Fíjense que todos tienen 32 partidos disputados, menos Osasuna, que tiene 31 partidos, y el Burela, que tiene 31. Bueno, el Antequera también, pero el Antequera está completamente desahuciado ya. Fíjense que el Osasuna Magna tiene 31 puntos y 31 partidos disputados, 36 puntos, y el Burela 35 puntos y un partido menos. Si Osasuna Magna y Burela ganan sus respectivos encuentros, nos adelantan y vamos nosotros al descenso. Por lo tanto, el haber ganado el otro día nos hubiera puesto con 40 puntos y a 4 de Osasuna y a 5 del Burela. Con un partido más ganado hubiéramos estado ya salvados, pero no pudo ser posible. El que marca la de esta de play-out es el Burela, que es el 15º, con 35 puntos, y los 3 que están en descenso directo pues son el Peñíscola con 30, el Antequera con 21 y el Oparulo Ferrol, que fíjense, después de ganar a nosotros pues tiene 19 puntos, pero sigue siendo el último. Pues finalmente esperemos que los de Josan levanten la cabeza. Es un pequeño tropiezo, pero tienen que ver que todavía quedan algunos partidos, bueno, los partidos por disputar muy importantes. De hecho, el próximo es contra el Pozo Murcia y va a ser trascendental y vital dar la cara en ese encuentro. Eso ha sido todo lo que ha dado de sí la semana deportiva. Les damos las gracias por estar ahí, nos despedimos de ustedes, diciéndoles que la felicidad es algo que está al alcance de sus manos y que se cuiden mucho, que pronto saldremos de esta y que nos vemos la semana que viene. Cuídense.